Muy buenos días a todos, como tal, buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué hora están viendo el video como tal. Entonces, este es un video de apoyo que está realizado para poder ir avanzando la parte de este tipo de método como tal, que es la espectrofotometría de absorción en el infrarrojo. Ok, entonces este video nos va a servir de apoyo para poder trabajar la parte de el análisis de la espectrofotometría de absorción en el infrarrojo. Ok, entonces nosotros ya hemos visto que la espectrofotometría como tal específicamente está relacionado con el manejo de luz. Es una técnica óptica, ¿ya? Una técnica óptica y netamente de tipo cualitativa, ¿ya? En la espectroscopía de tipo infrarroja le decimos que es un método óptico porque trabaja específicamente con el manejo de luz. El manejo de luz que es energía como tal, y nosotros sabemos que la luz ya desde hace tiempo tiende a poder viajar en forma de ondas como tal. Entonces la espectrofotometría de tipo infrarroja de igual manera va a trabajar con luz. Igual manera, este presenta una determinada longitud de onda, ya que la luz o todos los tipos de luces viajan en forma de onda. Algo que debemos de recordar y debemos de asumir es lo siguiente. En el caso de lo que es las longitudes de onda como tal, a mayor longitud de onda, menor energía. ¿Qué implica eso? Mientras más grande sea tu longitud de onda, más o menos energía vas a llegar a tener. Repito, mientras más grande sea tu longitud de onda, tiende a tener menor energía. Esto es relación inversa, es decir, es inversamente proporcional. Mientras más longitud de onda tenga, menos energía tiene. Mientras más pequeña sea su longitud de onda, tiene más energía, como acá, ¿no? Las longitudes de onda que presentan a partir de la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, la luz de rayos X o la luz de rayos gamma, ya los rayos gamma presentan una onda corta. Entonces, esos tienden a tener mucha mayor energía. En relación a la onda que estamos viendo ahora, que es de la espectrofotometría de tipo infrarrojo, luz en el infrarrojo, su onda es mucho más amplia, por ende tiende a presentar menor energía como tal. El rango de longitud de onda que presenta el infrarrojo está entre 800 a 1 millón de nanómetros. Debemos de señalar que este es un rango muy amplio. En ese sentido, se ha decidido realizar la división en el caso de los diferentes tipos de regiones ya que se pueden ver acá. Se los ha dividido en tres regiones: el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. Como tal, en el caso del infrarrojo cercano, el rango de longitud de onda que se llega a manejar es de 800 a 2500 nanómetros. En el caso del infrarrojo medio, va desde los 2500 hasta los 50.000 nanómetros. Y en el caso del infrarrojo lejano, va desde los 50.000 hasta los 1 millón de nanómetros. Estas tres regiones reflejan toda la amplia longitud de onda que llega a tener. Pero bueno, como es tan grande, se ha decidido dividirla en regiones. En el caso de lo que es el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, en el área de lo que es la bioquímica y farmacia, son los más utilizados y los más aplicados, ya tanto en la parte de la industria farmacéutica como en la industria alimentaria y también en la parte del laboratorio clínico. Dependiendo del manejo o el uso que se llega a dar, se puede utilizar los diferentes tipos de regiones, tanto el infrarrojo cercano como el infrarrojo medio. Más en cambio, el infrarrojo lejano en la parte de la carrera de bioquímica y farmacia no es tan aplicable, ya que esto eh, trabaja más con la identificación de hidrocarburos, que eso es más está relacionado a la parte de la ingeniería como tal. ¿Ya? Entonces, las tres regiones son partícipes de todo el espectro electromagnético que tiene el infrarrojo como tal. Ya, cabe señalar que cada región es manejable en base a cada equipo que se llegue a tener. Es decir, hay un equipo para el infrarrojo cercano, otro equipo para el infrarrojo medio y otro equipo para el infrarrojo lejano como tal. Ok, entonces, dependiendo de la región que presente, el caso de la irradiación de la espectroscopía del infrarrojo como tal, tiende a dirigirse específicamente a la materia, a la muestra como tal.
al analito de forma específica. En ese sentido, cuando nosotros direccionamos la energía de tipo infrarrojo hacia la muestra, hacia el analito en cuestión, ¿ya? Se genera un proceso de absorción en el infrarrojo. Cabe señalar que la energía utilizada en el espectro electromagnético del infrarrojo está dirigida a poder generar ya no excitaciones electrónicas como en el caso de la luz ultravioleta y visible tras un proceso de absorción y emisión de energía. No, cabe señalar que en el caso de la espectroscopía del infrarrojo, estas específicamente tienden a generar, con la energía que tiene este tipo de luz, tienden a generar vibraciones, ¿ya? Vibraciones moleculares. Asumimos que, es decir, para eso le llega a alcanzar la energía que llega a tener el espectrofotómetro como tal. Entonces, debemos asumir que tenemos dos tipos de vibraciones en este tipo de aspecto. Ya, o sea, tenemos que ser claros y tenemos que ver por qué genera la vibración. Entonces, las vibraciones, repito, se van a dar porque el compuesto que yo estoy identificando tiende a tener grupos funcionales. Puede tener grupos funcionales de tipo amida, éster, ácido carboxílico, puede ser un grupo aldehído, cetona. Dependiendo del grupo funcional que éste llegue a tener, genera los procesos de vibración tras la irradiación de la energía del infrarrojo. Entonces, si no tiene ningún grupo funcional la muestra, no va a generar procesos de vibraciones como tal. Cabe señalar que si hay muestra o hay presencia de materia donde se está generando la irradiación del infrarrojo, pues genera estos tipos de vibraciones. Si no hay, pues no se generan las vibraciones. En ese sentido, tenemos nosotros las vibraciones, o son dos tipos de vibraciones que se llegan a dar dependiendo del grupo funcional que se tenga. De inicio tenemos las vibraciones de tensión, que a su vez estas son de tipo simétrico y asimétrico, como lo podemos observar acá. Estos dependen del tiempo en el cual se genere la retracción y la contracción. En la forma simétrica se da la retracción y contracción al mismo tiempo. En el caso de la vibración asimétrica se da en distinto tiempo, como se puede ver ahí en la imagen, al momento de generar el movimiento como tal. En el caso de lo que son las vibraciones de tensión, dependen del cambio de ángulo que éste puede llegar a tener al momento de generar la vibración en la muestra como tal tras el proceso de irradiación. En ese sentido, tenemos vibraciones de flexión, que es tijereteo, aleteo, torsión y balanceo. En el caso del tijereteo, vemos que se puede asemejar como la abertura y el mecanismo que tiene una tijera como tal, por eso le decimos tijereteo. En el caso del aleteo, como el manejo del movimiento de las alitas, de lo que son las aves, ¿no? En el caso de la torsión, es como un medio giro que genera este tipo de vibración, ¿ya? Pero que es fundamental también en grupos funcionales. Y el otro, el balanceo, que específicamente genera un total cambio de ángulo en el proceso de vibración tras irradiarse este grupo funcional. Entonces, todos los tipos de vibraciones debemos de recordar que se dan gracias a la irradiación que nosotros le hagamos a la materia y que estos presenten grupos funcionales, ya sean de dobles, triples, cadenas simples, cadenas que tengan dobles enlaces, triples enlaces como tal, o grupos funcionales que sean aldehídos, cetonas, ésteres, amidas, etcétera, ¿no? Ok. En el caso de lo que es la espectroscopía del infrarrojo, ya se obtiene la radiación a través, se eh, obtiene al pasar por lo que es la radiación a través de una muestra y determinar qué fracción de esta radiación incide ya y ha sido absorbida. La energía en particular a la que aparece cada pico es un espectro en el cual guarda una relación con la frecuencia de vibración de una parte de la molécula. Ese es tal vez un mecanismo mucho más específico en relación a la irradiación que pueden llegar a tener, ¿ya? La espectroscopía de tipo infrarroja tiene 5 partes como tal. Tenemos a la fuente, el monocromador, la celda, el detector y el sistema de registro. Cada una de estas partes son de forma concisa fundamentales para el manejo de la identificación y el uso del
de la identificación del analito y el uso del espectrofotómetro como tal. ¿Ya? Cabe señalar que la fuente emite la energía electromagnética, la energía o la luz de tipo infrarrojo. El monocromador genera la dispersión y la captación ayudada obviamente con el detector y sistema de registro de los procesos de vibraciones moleculares que se tengan. En el monocromador utilizamos, o los equipos tienden a tener el de dispersor de rejilla y también la transformada de Fourier multiplex, que establece prácticamente la detección de vibración, el manejo de luz y la captación de los mismos tras el proceso de irradiación que se llega a tener. La celda para la muestra es donde nosotros depositamos la muestra, que nosotros podemos tomar en cuenta que se puede hacer la identificación de grupos funcionales o la identificación de materia como tal, ya sea para muestras que sean líquidas, sólidas o gaseosas. Dependiendo del tipo de muestra o el estado de la muestra, se va a generar el proceso de identificación de la misma. El detector se encarga de poder capturar la señal electromagnética y generar una dirección o direccionar esto en relación a lo que es el monocromador, el detector y el sistema de registro para la generación en el sistema de registro de un espectrograma, que ese es el que nos va a poder permitir un patrón de picos que representen a la determinación de todos los grupos funcionales que llegue a tener la muestra como tal. ¿Ok? Entonces, en el caso de la lámpara, nosotros utilizamos diferentes tipos de lámparas, que dependiendo de cada región, que en esta ocasión nosotros vamos a utilizar la lámpara de Hertz, lámpara de fuente global, lámpara de arco de mercurio y la lámpara de filamento de tungsteno. Cada una de estas lámparas son específicas para poder irradiar diferentes tipos de rangos en la luz del infrarrojo. ¿Ya? En el caso de la lámpara de Hertz, perdón, el filamento que se llegue a tener específicamente está relacionado con óxido de tierras raras, como por ejemplo el óxido de itrio, que es un tipo de óxido bastante raro, pero que el filamento está presente en ese tipo de lámpara. Algunas características que tal vez podamos notar que tiene 20 milímetros de longitud, ¿ya? Y presenta un diámetro de 1 hasta 2 milímetros, ¿ya? Específicamente se hace pasar corriente eléctrica por medio de lo que es un cilindro en el cual este va a tener el cátodo y el ánodo, como todo tipo de lámpara, y específicamente al generar la temperatura máxima, que llega a tener una temperatura más de 1500 grados centígrados, genera lo que es la máxima intensidad de luz del infrarrojo irradiado, ¿ya? Entonces, es fundamental poder alcanzar la máxima longitud de onda y esa temperatura. En el caso de la fuente global, la fuente global como tal es una lámpara que específicamente está conformada por el filamento está conformado por un compuesto conocido como carburo de silicio, ¿ya? Que con un calentamiento eléctrico permite la irradiación del rango de la luz del infrarrojo como tal, ¿ya? En ese sentido, debemos de mencionar que algunas características que se tienen es que este presenta una longitud de 5 centímetros y un diámetro de 3 milímetros, ¿ya? Igual de esta manera, para poder irradiar la máxima intensidad de energía electromagnética hacia la muestra, se genera una irradiación como tal, ¿ya? Entonces, debemos de asumir que es fundamental también este tipo de lámpara para poder trabajarlo y tener en cuenta este aspecto. Estas dos lámparas se encuentran en la región o generan lo que es radiación entre el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Cabe señalar también que al alcanzar una temperatura mayor a 1500 grados centígrados se salta. Entonces, por ende, el equipo tiene un sistema de termorregulación presente en el interior del equipo como tal para poder evitar que se salgan algún tipo de temperatura o calor, en esta ocasión, al exterior. En el caso de lo que es la otra fuente, que es el arco de mercurio, lógicamente este tiene que estar compuesta por el filamento de mercurio. Y este tipo de filamento como tal y lámpara están dirigidas específicamente para usarse en lo que es la región del infrarrojo lejano.
Ya, estas específicamente consisten en un tubo de cuarzo que contiene mercurio a una presión atmosférica de 1, en la cual se hace pasar una corriente por medio de un cátodo y un ánodo, perdón, y se genera lo que es un tipo de forma de plasma interno que permite la emisión de la radiación electromagnética en el rango del infrarrojo lejano. Cabe señalar que esto es específicamente, esta lámpara está dirigido para el infrarrojo lejano. Asimismo, tenemos por último la lámpara de filamento de tuxteno, que esta lámpara de filamento de tuxteno específicamente está direccionado para lo que es la región del infrarrojo cercano. ¿Ya? Este filamento igual, esta lámpara que presenta el filamento de tuxteno, pues ya es conocido, pero ayuda bastante para el proceso de irradiación como tal. Esas son las lámparas que nosotros podemos ir mencionando tras este proceso eh, de poder hablar sobre los tipos de lámpara que presenta el espectro electromagnético de tipo infrarrojo. Ya que presenta varias regiones, también es necesario poder tener varios tipos de lámparas, que obviamente no son estas las únicas, pero podríamos asumir que son las que más se utilizan en los equipos de espectrofotometría de tipo infrarrojo. En el caso del monocromador, como ya hacía una referencia al inicio como tal, tenemos dos tipos de monocromadores, ya que específicamente trabajan en el espectrofotómetro del infrarrojo. Tenemos el espectrofotómetro y el dispersor de rejilla y el espectrofotómetro de transformada de Fourier multiplex. Tanto el espectrofotómetro de dispersión de rejilla el espectrofotómetro de transformada multiplex son utilizados en el equipo como tal para el análisis tanto de las vibraciones, dirección y emisión de lo que es la luz hacia la muestra, ¿no? Pero en estos últimos tiempos, el que más está siendo utilizada es el número 2, que es el FTIR, específicamente la transformada de Fourier multiplex, ya que se está generando resultados muy interesantes tras el proceso de análisis en la materia como tal, ¿ya? Ya que este permite detectar todas las longitudes de onda y medir de forma simultánea los procesos de vibración que llegue a tener con la ayuda de el detector y el sistema de registro. Entonces, en la actualización y últimamente, este espectrofotómetro, este tipo de monocromador, que es la transformada de Fourier multiplex como tal, es muy utilizado y aplicado en la parte de el instrumento como tal, ¿ya? Entonces, cabe señalar que si el funcionamiento que llega a tener este es bastante complejo, generando un resumen, podemos asumir que detecta prácticamente todas las longitudes de onda y mide de forma simultánea los tipos de vibraciones que se lleguen a tener, con la ayuda específicamente del detector y el sistema de registro. Tiene que tener una relación, pues, unidireccional entre ambos, o entre los tres, para poder generar la emisión de una imagen de tipo de espectrograma y ver el patrón de picos que presenta la muestra y asimismo generar un grupo de comparación. La celda para la muestra como tal, ya el tratamiento para las muestritas, nosotros trabajamos, como había mencionado, en muestras que sean líquidas, sólidas y gaseosas. Para las muestras líquidas utilizamos nosotros ya algunos discos de cloruro de sodio en la cual nosotros llegamos a colocar como 2 a 3 gotitas de la muestra líquida y generamos un aplastamiento de tipo sándwich y llevamos ese tipo de muestra hacia la lectura y generamos nosotros el espectrograma el cual podemos visualizar en el sistema de registro. ¿Ya? En el caso de las muestras que son no viscosas, ¿ya? Nosotros podemos trabajar en celdas desmontables, como se puede ver acá, que estas celditas desmontables específicamente están dirigidas para muestras líquidas que sean volátiles, ¿no? En la cual nosotros colocamos cierta cantidad de gotas en la parte central, donde este presenta en muchas ocasiones carburo de silicio, y nosotros después generamos em, generamos el armado de lo que es este tipo de celda y lo llevamos al
espectrofotómetro como tal. Si bien podemos asumir que tal vez esto es un tipo de celda muy compleja, en realidad ya esta es fija y nosotros lo que hacemos es colocar el tipo de muestra como tal. ¿Ya? Para muestras sólidas, nosotros llegamos a trabajar ya aquellas que son solubles, trabajamos con aceite de Nujol, ¿ya? O aquellas que son insolubles en un solvente, trabajamos con suspensiones con bromuro de potasio. Lo que hacemos es generar unas pastillas que tienen una característica más o menos circular, en la cual nosotros utilizamos como vehículo tanto el aceite de Nujol o el compuesto sólido de bromuro de potasio. Esto nos permite generar lo que es los discos y llevarlos a la lectura. Cabe señalar que en el caso del bromuro de potasio o el aceite de Nujol no son percibibles por la irradiación de la luz de tipo infrarroja. Y eso pues es importante porque si estos fuesen percibidos por la luz infrarroja, generarían un proceso de igual absorción y un proceso de absorción y generarían distorsión en la parte del espectrofotómetro como tal, o incluso error en lectura. Entonces, obviamente, para no generar ese tipo de aspectos, nosotros utilizamos estos vehículos para poder realizar para poder realizar nuestra muestrita y así generar el análisis, ya sean para muestras que sean sólidas, ya que sean disueltas en solvente o que no sean disueltas en solvente. Y también se puede generar lo que es la lectura de muestra para gases, pero se tiene que tener un sistema al vacío, conocida como trampa de gases, para poder generar el proceso de irradiación. Pero eso no descarta que se pueda generar un proceso de análisis en muestras que sean gaseosas. Sí debemos de ser enfáticos en poder asumir que obviamente no se va a utilizar o no se va a generar el mismo tratamiento de las muestras, tanto para muestras sólidas como para muestras líquidas. Los gases tienen una característica muy importante y un tratamiento todavía mucho más interesante para su proceso de análisis como tal. En el caso de la espectrofotometría y tomando en cuenta la presencia de lo que son los detectores, tenemos nosotros tres detectores como tal, más utilizados: el detector térmico, el detector piroeléctrico y el detector de tipo fotoconductor. Cada uno de ellos tiene diferente tipo de función, pero específicamente estos trabajan con el manejo, ¿ya?, de la amplificación y captura de los rayos de tipo infrarrojo como tal, ¿ya? Que esto es fundamental, ya que estos posteriormente van a ser direccionados a lo que es un sistema de registro como tal, ¿ya? Entonces, estos tipos de detectores específicamente generan ese tipo de aspecto, ¿ok? Estos una vez que ya han sido o que pasan por el detector, específicamente dirigen lo que es todo tipo de señal electromagnética, juntamente con el monocromador, la transformada de Fourier, ya al sistema de registro, que el sistema de registro nos va a presentar una imagen conocida como espectrograma, en el cual nos va a poder permitir ver los diferentes grupos funcionales en base a la relación de picos, en donde nosotros vamos a poder observar la frecuencia, el número de onda como tal, ya la captación de la energía y la captación del proceso de vibración, dependiendo del grupo funcional. Cabe señalar que todos los picos que lleguen a crecer, como se puede observar acá, son pues diferentes grupos funcionales que presenta la muestra que está haciendo o que está realizando la lectura, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos ver diferentes tipos de espectrogramas en los cuales presentan los grupos funcionales, ya sean carbono-carbono, que sean de simple enlace, doble o triple, o grupos funcionales que sean como ésteres, aldehídos, cetonas, etcétera, ácidos carboxílicos también, no debemos olvidar eso, ya, para poder hacer un análisis tal vez un poco más específico, debemos de señalar que en el caso de un espectrograma tenemos dos regiones. Tenemos la región, perdón, de huella dactilar y la región de frecuencia de grupo, ¿ya? La región de huella dactilar y la región de frecuencia de
grupo, que son dos tipos de regiones que se interpretan o hacen la lectura tras poder observar un espectrograma como tal, ¿ya? Entonces, la zona de huella dactilar como tal, ¿ya? La zona de huella dactilar como tal va desde los 600 hasta los 1200, hasta 1200 centímetros a la -1. Y en el caso de la zona de frecuencia de grupo, va a ir desde los 1200 hasta los 3600 centímetros a la -1 tras la lectura del número de onda que estos lleguen a tener. Entonces, algo que debemos tomar en cuenta también es de que la zona de frecuencia de grupo, puedes observar, en la zona de frecuencia de grupo, puedes observar todos los grupos funcionales que llegue a presentar tu muestra. En el caso de la frecuencia de huella dactilar, establece la relación entre el número de carbonos que estos puedan tener en relación a lo que es el tipo de muestra que tú tengas, ¿no? Entonces aquí podemos armar un esqueleto de carbonos y acá poder generar lo que es los grupos funcionales y hacer una relación entre ambos, ¿ok? Pero cabe señalar que este es un proceso medio subjetivo a los ojos del analista como tal. Entonces, lo que se hace es generar comparaciones entre picos de patrones ya establecidos, es decir, nosotros compramos diferentes tipos de estándar para materia pura, materia prima pura, ¿ya? En el cual nosotros tenemos una muestra patrón, que tras realizar la lectura permite observar una secuencia de picos que se relacionan con la muestra. Es decir, si yo tengo, digámoslo así, una muestrita de poliestireno en patrón, me genera, y hago la lectura, me genera todo el patrón de picos, ya conocidos, ya conocidos. Si yo asumo o sospecho que mi muestra es poliestireno, hago la lectura y tengo que generar una comparación entre el patrón de picos conocidos que yo tengo, que he comprado, que me han vendido, ya que ese estándar es conocido, y generar una relación entre ambos, entre la muestra y el patrón. Si se genera una relación entre ambos y hay una relación casi específica entre los picos como tal, se puede asumir que la muestrita de poliestireno, ¿ya? O la muestrita que tienes es poliestireno. Si tu patrón y tu muestra presentan una relación eh, con más de un 90%, podríamos asumir que la muestra es la que estás buscando. Es decir, aquí tengo poliestireno y el mismo patrón de picos se repite en tu muestra, pues tú tienes el mismo poliestireno. Si acá tienes poliestireno en este patrón de picos y en tu muestra no se repite el mismo patrón, generas pues o asumes que no hay una relación entre ambos y lo que estás haciendo la lectura no es poliestireno. Y eso pasa con todos los tipos de muestritas que tú llegues a tener. Generamos una relación o comparación en picos de estándares que nosotros llegamos a comprar, ¿ya? Entonces ahí tenemos algo más claro. Si quiero tener, digamos, un espectrograma de almidón, tengo todos los picos relacionados ahí, y si sospecho o quiero hacer el análisis de otra muestrita que estoy sospechando que es almidón, pues igual hago la lectura, genero la muestra, hago la lectura y pues hago una comparación en pico. Si la comparación es similar, más de un 90%, pues se valida el método y podemos asumir que sí es lo que estás buscando, ¿no? Pero si no hay relación en picos, pues decimos, no, esta muestra no tiene relación con el almidón. Debe ser otra cosa, pero no es almidón como tal. ¿Ya? Entonces, acá también dejamos lo que es la huella dactilar. Aquí, como tal, la espectrofotometría del infrarrojo es sumamente útil para la determinación cualitativa de compuestos orgánicos. Esto es fundamental, ya que todos los compuestos orgánicos tienen, en su mayoría, bueno, no en su mayoría, todos tienen grupos funcionales como tal. Y pues nos permite ver la presencia de cada uno de ellos tras un proceso de irradiación. ¿Ya? También nos permite hacer la identificación de compuestos inorgánicos dependiendo del componente que estos lleguen a tener, ¿ya? Entonces, tal vez un análisis mucho más específico se podría realizar en la parte práctica, pero de forma teórica podremos asumir que esto es lo más importante y relevante que se pueda tener, ¿ya? De todas formas, se les va a juntar otro video para poder
realizar el análisis de la misma en base a una práctica, tal vez con el equipo como tal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.